Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a ver si pasamos un rato agradable y nos olvidamos un poquito de todos los rollos estos, porque me parece que son rollos y encima macaberos. Simplemente deciros que el grupo de Teatro La Tinaja, que pertenece a la asociación, como vosotros sabéis, tiene el gusto de poner en escena una obra de teatro que es en 2 actos. Y se titula, como bien habéis visto en el programa de la Semana Cultural, se titula El fantasma del abuelo. Yo de aquí os prometo que lo vais a pasar muy bien. Nosotros con los ensayos lo hemos pasado bomba. Espero que vosotros por lo menos lo paséis un 60% de lo que lo hemos pasado nosotros. Un 100%. Entonces os digo el reparto más que nada para que os situéis un poco, y esto será por orden de aparición en escena. Está la criada, interpretada por Trini Campos, Doña Tecla, interpretada por Antonia Moya, Orácula por Mari Pastor, Pánfilo, no os digáis aún, por Valeriano Gallego, Don Cipriano, Rubén Medina, Rosy, María José Reoli, Poli, Félix Rodríguez, Mr. Dross, tenemos hasta un inglés en la obra, Luis Jurado y Regina Rafaela Castillo. Como apuntador, pues tenemos al amigo Fabián, y yo pues procuro coordinar y dentro de mis posibilidades pues dirigir un poco al grupo. Vamos a ver si lo hacemos bien. Y en nombre del grupo esperamos que lo paséis bien. ¿De acuerdo? Él vino en un barco, del hombre extranjero. En el mismo cuidado con esta araña. barco, hoy me trajo a mí. Pero entre en sus Ya voy. brazos se le fue olvidado un beso diamante que yo le pedí. ¡Vaya, va! Madre mía, en esta casa todo el mundo tiene más prisa que cuando abren el Corte Inglés el primer día de relajo. ¡Vaya, va! Pues el teléfono te lo han cortado. Dale, pase usted, doña Tecla. ¿Qué tal? Oye, lo que ha cambiado la tecla. Oiga, señora, que una es pobre, pero honra. No, mujer. Quería decir que si estabas adormilada. No, señora, pero es que este pasillo es más largo que un día, el final de mes, de un parado sin subsidio. Ya, y tú precisamente no eres una deportista. ¿Cómo que no? Yo, en Villaconejos de Abajo, porque una servidora es de Villaconejos de Abajo y a mucha honra. Bueno, pues mire, yo era campeona de los 100 metros lisos a la pata coja. ¿A la pata coja? Señora, mire, nos atábamos el pie ahí al culo, para hacerlo más difícil. Bueno, doña Orácula. Claro que está doña Orácula. ¿Cómo va a estar doña Orácula? Señora, yo la llamo enseguida. Usted pase y siéntese, que enseguida sale. ¡Doña Orácula! ¡Doña Orácula! Ay, qué nerviosa estoy. Es preciso que hable con el espíritu de mi Felipe. Me paso las noches enteras pensando en él. Desde que se murió, echo de menos lo bonito que era sentir rozándome la espalda. ¡Ay, su calorcito! ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Después de 15 años de estar más juntos que típicos. Hasta el cuello me llega el frío que siento en mis entrañas. ¿Pero qué hace hablando sola, doña Tecla? ¿Y
viuda al cabo de tantos años. 15 años, doña Orácula, 15. En 15 años de matrimonio no salió nunca a la calle sin mí. No se separó un momento de mi lado. Pues eso sí que era amor. Pues el médico decía que era parálisis total. ¿Le ha dejado buena pensión? ¿Cómo dice? No, digo que si le ha dejado buena pensión para ponerle velas, esa, ya sabe usted. Pero bueno, doña Tecla, hay que hacerse el ánimo. Ya lo procuro ya, pero es que estoy un poco tocada. Normal, más que el paso doble de Manolete. ¿Lo encuentra usted normal? Claro. Lo normal es una Tecla es que toca. Pero qué graciosa que es usted. Siempre tiene un chiste en la boca con lo que está pasando con el fantasma de su abuelo. Una que se lo echa todo a la espalda, como casi todo, que si no, Bueno, cuente. ¿Se le aparece muchas veces? cuando le sale de los riñones. Quiero decir, cuando se le antoja, cuando menos lo espera. Ahora mismo. Jesús, María y José. ¿Dónde? ¿Dónde está la sombra? Debajo de la parra. ¿No te fastidias? No, digo que ahora mismo hace unos días que no lo veo. Ay, es que soy más tonta que el anuncio ese de ¿es nuevo? No, lavado con perla. Por una parte, me gustaría tener una experiencia de ver a un fantasma, pero por otro lado, pienso que me moriría del susto. Supongo que no habrá venido usted aquí a contarme sus indecisiones, vamos. No. Mi visita es profesional. Quiero que me ponga en contacto con el espíritu de mi Felipe. Hace días que no duermo. Y no querrá usted que le manden unas pastillas, ¿verdad? Pues vale, siéntese, ponga el culo en la silla y probaremos. Siéntese, si se enciende la bola, es posible que tengamos conferencia interestruttural. Apagaremos la luz. A ver, ponga las manos encima de la mesa y deje la mente en blanco. ¿Y por qué en blanco? Porque todavía no se ha inventado todavía el espiritismo en Technicolor. Nos ha jodido la contesta. Mire, doña Tecla, el poner la mente en blanco es para que su cerebro capte mejor. Fue porque Carla Montesa, dejadme la bola encendida. Me parece que vamos a tener suerte. Estoy notando un mareo muy prometedor. Espíritus del más allá, acercaos al más acá. Estroncios de meroncios. Cada vez me lo hace más difícil. Pues ahora verás. Espíritus pijoteros y escalifrágiles. Anda, chúpate esa balonesa. ¡Ay, Felipe de mi vida! No se ponga ahora a cantar zarzuela que me desmonta la paraeta. Es que estoy de salto. ¿Qué le pasa? ¿Es un desmayo? ¡Calla, insensata! ¡Se ha ido! ¡Claro que se ha ido! Para venga yo a hablar contigo. Escucha la voz del otro mundo. Felipe mío, ¿eres tú? Claro que soy yo. Felipe González. Carrasca en vida. Es que esperabas a otro. ¿Otro? Yo no podré tener jamás a otro hombre en mi vida. Claro, con esa cara. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde estás, Felipe mío? En la vida, ordenando con guerra.
¿A dónde voy a estar? En el espacio material, desde que estiré la pata. ¿Y cómo estás, Felipe mío? Un poco pálido, pero mejor que cuando estaba contigo. Aquí estoy tranquilo y contento. ¿Y no te molesta nada? Nada ni nadie. Y dime, Felipe mío, ¿cómo es el cielo? ¿Quién te ha dicho a ti que estoy en el cielo? ¿Estás en el purgatorio? El purgatorio ya lo pasé estando contigo. Estoy en el infierno, pero muy tranquilo y muy calentito. ¿Y por qué no puedo dormir por las noches? Porque te bebes el café amojado. Y por las cabezas que pegas delante de la tele, viendo el Sálvame. Yo no puedo seguir hablando contigo. Me llama Pedro. ¿Que San Pedro está en el infierno? No, mujer. El que me llama es Pedro Botero. Adiós. Felipe mío, no te vayas, que me dejas con la miel en los labios. ¿Miel? ¿Qué miel? Yo no quiero miel. Estoy al régimen para adelgazar. Hemos hablado con el espíritu de mi Felipe. Pues si se apaga la vela, quiere decir que hemos acabado. Fin de la emisión. Cambio y cierro con el espacio sideral. ¿Y cuándo podremos tener otra Necesito sesión? que voy a apagar la luz. Encender la luz. ¿Y cuándo Son podremos 1000 tener- euros. 1000 euros, pues sí. ¿Y cuándo podremos tener otra sesión? Vuelva dentro de unos días a ver si tenemos línea otra vez. Volveré, doña Arámbula, a ver si esta noche puedo dormir. Pues como no te compres un cubo de lotite. Adiós, doña Tecla. ¿Qué le pasa a la piaola esa? Parece que haya visto un muerto. No lo ha visto, pero ha hablado con él. Son cosas mías. Sí, cosas tuyas que nos llevarán a todos a la cárcel modelo. No sé si sabrás que eso de la ciencia oculta está penado por la ley. Estamos en democracia. Y en democracia, lo único que está penado por la ley es ser un vago como tú y no traer un euro a casa. Si no fuera por mí. Ya te la has pegado. Si no tengo trabajo, no es porque no lo busco. No paro en Torreta buscando. Vengo medio muerto. Medio muerto. ¿No te has enterado? Medio muerto. Tú siempre haces las cosas a medias. Que quería verme de cuerpo presente. Lo que querría es verte con un pico y una pala, aunque fuera desenterrando las ruinas del Palacio Real, cerca de Viveros. Si no fuera por mí, por mis sesiones de clarividencia y lo que gano con los 2 pupilos que tenemos de huéspedes. Ay, mira, y hablando de huéspedes, tienes que decirle a don Cipriano que se vaya, que ya nos debe más de 5 meses y a este paso se va a convertir en el hijo adoptivo a la fuerza. Mujer, ya le has quitado la comida. Pues ahora hay que quitarle el dormir. Necesitamos esa habitación. A ver si se la alquilamos a otro palomino británico. ¿Qué quieres que te diga? A mí me da mucha lástima. A ti te da lástima hasta lo que cobras el bote de la primitiva. ¡Pánfilo! ¡Más que Pánfilo! ¡Qué bien te pusieron el nombre! Sí.
Pánfilo, Pánfilo, y a mucha honra. Honra, honra. Tú metes la honra en un puchero, ya verás qué sustancia te da. Además, al abuelo no le es simpático. Ave María Purísima, ya tenemos el fantasma del abuelo en medio. ¿Y se puede saber cuándo te ha dicho eso? En este momento me lo está diciendo. Sí, abuelo. Sí, tiene mucha razón. Pero es que este hombre es más inocente que Ruiz Mateos, el de la abeja. Pero de verdad que lo ves. Escucha, abuelo, si yo sé que donde estás no hace falta decir las cosas para escucharlas. Claro que lo veo y lo escucho. ¿Es que piensas que estoy loca? Loca no. El que está loco perdió soy yo. Bajar está perdido. Mira esta. ¿Y se puede saber dónde coño está ahora? Detrás de ti. Joder. Me ha dado. Me tiembla hasta las piernas. Soy María, voy a sentarme. No, ahí no te acaba de decirse la abuelo. Y piensa, abuelo, que no lo he visto. ¿Qué decía, abuelo? Pues sí, es una buena idea. ¿Qué dice ahora el abuelito? Que ya que no trabajas, podrías ayudarme en la cocina. Irte para el fregadero y fregar todo lo que hay ahí. Mientras tanto, me voy yo a hablar con Antonia, la del tercero. Abuelo, eso no es cosa mía. Yo no frego. ¿Que no? Pues díselo al abuelo. Díselo. Como no lo obedezcas, saldrá por las noches y te arañará. Abuelo, no, si yo no, lo que quieras. Pero llévate al abuelo de aquí, llévatelo contigo a pasear, que yo no me quedo solo con él en la casa. Hombres, tenéis menos espenta que un gato mariquita. El abuelo ya hace rato que no está aquí. ¿O te está ciego? Ciego, mudo, tartamudo, chalao perdido, eso es lo que yo estoy. La fregada, la plancha, si me descuido, me pondrá una escoba en el culo, para que de paso le barra la casa. A este paso me veo yo con un delantal y un lazo en el pelo y cantando la larita, barro mi casita, barro, frego y froto, la roto. Como no se acabe este lío del abuelo, el que acaba loco perdió soy yo, pero en un chalet para enfermos mentales en Bétera. A mí me parece que estas cosas hoy día no ocurren. Vamos, que pienso que todo es un cuento de mi león. Pero así todo, no puedo evitar que me entre cagalera cuando lo ronca. ¿Qué haré yo para saber si es cierto o no? ¿Por qué me tratáis así? ¿Qué delito cometí? Porque el mayor delito es haberme así. Cabrón de la marca, la vida se fue. Coño, diablo, ¿qué es un camarado con el calderón ese? Es que el teatro es mi vocación. Parad las puertas, las paredes, las ventanas, las sillas. ¿Qué se puede hacer? Siéntese, siéntese. Me siento más que mal, peor que mal. Todo me da vueltas. Hace 3 días que tengo el estómago en el suelo. Hace 3 días que no pego un bocado. Unas cortezas de naranja que me encontré en el posado de la basura el otro día. Ya está, y no comí más. Pero tan mal está, que no le queda nada por empeñar. Lo único que me queda es la dentadura postiza. Pero si empeño los dientes, ¿con qué se voy a comer? Pues yo tengo que darle una mala noticia de parte de mi mujer. Pues después de todo lo que me está pasando, noticia que usted viene de esas, como no me quedé preñado, y a mis años... Mi mujer me ha mandado de que lo eche. Pero,
Que Tiene que dejar libre la habitación. Pero tú mandas en esta casa. No le harás caso, ¿verdad? Yo mandaba en esta casa hasta que apareció el fantasma del abuelo, que me está haciendo la vida imposible. Pero tú crees en esas paparruchas y perdona que te lo diga así. La verdad es que mi mujer está convincente que ya no sé qué pensar. ¿Quién podrá parar la furia de un caballo desbocado? ¿Quién podrá detener la corriente de un río? Coño, don Cipriano, aún tiene ganas de calderonada. Hijo, el teatro universitario es dignidad. ¿Es que no tiene ningún familiar? No, bueno, sí, tengo una prima en Castellón que de pequeño nos queríamos mucho. Pero se casó con un tío que le tenía una fobia al teatro que ahora no me puede ver ni en pintura, tú. Hace tiempo que no sé nada de ella, ahora no lo dices. Sí, hace tiempo. Pero ¿qué haces aquí, Bepali? Estaba En Bavia, como siempre. Buenos días, doña Orácula. No es muy buen día que digamos. Amenaza tormenta, diría yo. Le ha dicho mi marido. No he tenido tiempo. Vamos a su cuarto y hablaremos, don Cipriano. Este pánfilo se está volviendo muy blando de corazón. Tendremos que endurecerlo un poquito, abuelo. Le haremos el truco de la silla. Seguro que no falla. Vamos a ver, pasa. Buenos días. Orácula. Ay, perdone, doña Orácula. Es que mire usted, en esto de la ortografía yo no sé qué me pasa, que siempre se un cero. No sé nunca dónde poner el acento. Da lo mismo. ¿Qué quieres? Pues mire usted, me ha dicho mi madre que me dé usted un puñadito de sal. Bueno. Y también un poquito de azafrán. ¿También? Ay, doña Orácula. Y una cabecita de ajo. Y también una bolsita de arroz. ¿Ya queda más? Me ha dicho mi madre. Ves a doña Orácula y le pide, por favor, que te deje media botella de aceite para fregar más en los tribunales. Servicio ¿Es completo. que tu madre tiene la boca de cura? No, la tengo un poco torcida, por parte de madre. A mi abuela le decían la boca torta. Escucha, bonita. ¿Y no te habrás equivocado de sitio y tu madre, en vez de mandarte aquí, te habrá mandado a Mercadona? No, doña Orácula, mire, mi madre me ha dicho, ves a doña Orácula y de paso le da 2 recuerdos para el abuelo. Encima pitorreo, voy a por el pedido. ¡Don Cipriano! ¡Don Cipriano! ¡Espera, que ya voy! ¡Ay, eres tú! ¿Qué quieres, Mónica? Una carta que acaba de traer el cartero lo mismo que usted. Ah, y también le traigo el boleto de la primitiva. Lo sellé antes de ayer. Muy bien, muy bien. Me debe usted 10 euros. ¿Importante? ¿Algún abogado que me reclama alguna deuda? Seguro. A ver. Pues no, mira. Es mi prima de Castellón. ¿Sí? ¡Qué alegría! ¿Cuándo ensayaremos, don Cipriano? No sé. Yo creo que un poquito más para adelante. Los 10 euros, yo se lo apunto a la libreta, ¿eh? Ah, sí. Tú anótalo, que yo ya... Pero, ¿te has aprendido la poesía, Mónica? Don Cipriano, me la sé de pe a pa. Es tan bonita. Y como ha de llorar, yo se le he recitado a mi madre y he retorcido el pañuelo de lo que ha llorado. ¿Cuándo ensayamos, don Cipriano? Ay, no sé. Ya te avisaré. Bueno, cuando tenga ganas.
Mejor dicho, cuando no tenga hambre. Ay, don Cipriano, ahora que me acuerdo. Le he guardado un trozo de bocata que me han sobrado en la escuela. ¡Uy! ¡Ay! ¡Eres mi padre! ¡Mi padre! ¿Pero en qué quedamos? ¿Soy su madre o soy su hija? A ver, eres mi hija artísticamente y mi madre en lo referente al suministro. Me voy, que ya viene la nieta preferida. Vale, don Cipriano, pero acuérdese que tenemos que ensayar. Sí, sí, sí. ¿Has traído el tarrito de la compra para llevarte el pedido? No, señora. Aquí, en la falda. La falda. En la falda, en la falda. Toma, llévatelo así tal y como está, pero devuélveme el cesto. Ay, muchas gracias, doña Orácula. Que Dios se lo pagará. No se preocupe. Como no me lo pague Dios, ya he cobrado, porque tal y como está la crisis aquí no paga nadie. Gracias, doña Orácula. Adiós. Hasta luego. Mi querer decir que yo creo que también hay corridas y castañetas. ¡Ole, ole! Pero yo estaré equivocado. También muchas mujeres bonitas. Y yo estar enamorado. ¡Ole, ole! No me digas que tú, si a usted también está enamorado de Marta Sánchez. ¿Marta Sánchez? Claro, la de Ole Ole. ¡Oh, no! La de ole, ole es el Pérez Bulls. Solo con el fan. Los Bulls ser todos. Todos. Que viene a hacer cabrito. Mi I love you. Sí, las manos en los bolsillos. Y dígame, ¿eso da lo que quiere decir? Mi querer a you. Querer llevar con you a Inglaterra. Ah, no, gracias. Que a mí me cae muy gorda la marimacho esa que tenéis por jefa. Mrs. Thatcher, mujer fuerte, mujer de hierro. Vamos, que los tiene bien puestos. Pero dígame, ¿qué quería de mi madre? Mi, tú tener novio. Mi hacer olvidar novio. Mi querer llevar a Inglaterra. Me extraña. Donde se tenga un buen nabo valenciano, que se quiten todos los bastoncitos ingleses. Pero ¿qué quería de mi madre? Vosotros ya parlarem yo y del Guido. Te lo engañas y te acostarás en tu casita, porque lo que es conmigo, Oh, yes. Mi querer decir a doña Guácula que en cama yo encontrar un picador. picador, caballo y todo. Oh, no. Un bichito picador. Ah, Oh, puta. chincho. Oh, yes. Bueno, chincho da igual, el que se va a chinchar es usted. Oh, yes. Ay, usted siempre con los dedos en la boca. Oh. A mí me ha sido doña Guácula que no picar más, porque ella matar. No, pero si lo habrá matado. El de ahora será un valiente que había al entierro. Oh, yes. Bueno, yo me voy. Tengo que ir. ¿Qué? ¿Decía algo? Stupid spy, Mari. ¡Oh, don Ciprián, el poeta! Para mí, el recitar es toda mi vida. Cipriano, mister, toda mi vida. Mi, ahí en Inglaterra, también recitar a Shakespeare. ¡Ah! El Shakespeare ese a mí me cae más gordo que ese, porque como no escribe en cristiano, Shakespeare, el más grande autor de la tierra. ¿de la tierra? ¿De la tierra puede ser?
pero del universo, donde se ponga, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Chiquito la Calzada, que se quite todo el mundo. El caso es que yo le quería pedir el favor, apoyo, protección. Bueno, en realidad lo que quería son 2 billetitos moraditos, ¿sabes? Más bien 1000 euros, vamos, así de claro, hablando claro. ¿Mil? No money. No, pues si usted no mone, nos ha jodido. Sponsor Parasi. Yo soy un sponsor Parasi, pues usted es un mariquita británico. No sabe por qué España. ¡Oh, España! Nadie tiene money en España. Bueno, acabamos de hablar los nuestros, ¿qué? Estoy intentando conquistar el Peñón, pero no ha podido ser. ¿Pero qué le parece mi proposición? Es que lo tuyo es muy... no sé. Y también es mucho lo que tiene que ganar. ¿Qué? Poder ir a Castellón a vivir con sus primas y allí tranquilo a vivir sin cobradores. Uy, parece un sueño. Sin cobradores yo. Ah, mira, por cierto, la carta que he recibido de mi prima de Castellón. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es una alegría! Alegría total. Vamos a ver qué dice. Vamos. A ver qué dice por aquí. Desde que murió mi marido, estoy muy sola. Si quieres venir a vivir conmigo, nos haríamos compañía. Y así no te faltaría de nada. Uy, porque yo tengo una buena pensión. ¿Tú ves? No te faltaría de nada otra vez. ¿Ha visto? Y encima 3 comidas. Y de caliente. Mi idea es un poco estrafalaria, no lo niego, pero no es posible. Mira, yo tengo un amigo médico que me debe muchos favores y me haría un certificado de muerte o de defunción. Después es cuestión de hacer el cambio, cerrar la caja antes de que vengan los del ocaso y así podría irse a Castellón a vivir tranquilo, porque a nadie se le ocurriría pedirle deuda después de muerto. Pero es que eso de meterme en una caja de muertos, mira, es un retelús, que es como si metieran un cuba libre, así con cubitos todo. Es normal, pero el que alguien quiere, algo le cuesta. Y mira, me tienes que prometer que dentro de un tiempo vendrás de secreto a Valencia y una noche te presentarás en esta casa, como si fueras un fantasma, para darle un buen susto a mi mujer, a ver si así se le va esa manía del fantasma de su abuelo, que me parece que es una mentira más gorda que las que nos cuentan en las elecciones. Y mira si son gordas. Pues yo, en la memoria hacía el concursado, y siempre acababa siendo falta y hablando de porrilla, ¿a ti cómo se te ha ocurrido toda esta idea tan brillante? ¿A ti solo? No me se ocurrió a mí. Lo vi hace años en una comedia cuando vine a Valencia. Mira, me tronchaba de risa. Así que, venga, métase dentro y váyase preparándose como un muerto. ¿Ya está vestido? Pero no hagas nada sin avisarme que te conozco, ¿eh? Tranquilo, hombre, tranquilo, pero déte prisa. Ya veo el cielo y no me oyó. Y porque sus puertas me cierran, de mi hambre en la tierra, le culpe a él, no a mí. Coño, Calderones, no se olvida de ¿Qué hablar. haces aquí? Estaba... En Bavia, como siempre. ¿Dónde ibas? A mi pueblo. A tu pueblo. ¿A Coria? ¿O es que no sabes que eres el bobo de Coria? Mira, no tengo ganas de bromas.
Pues yo no estoy de bromas. Has hecho lo que te he mandado. No he tenido tiempo. ¿Ah, no? No. Pues, abuelo. Con el fantasma del abuelo. ¿Se puede saber dónde está ahora? Tiene las horas hasta contar 17, pues ya veremos a ver. Deja ya, fantasma del abuelo, que tiene las horas contadas, que ya estoy harto de esa película de ciencia ficción. ¿Con qué película, eh? Sí. Ahora verás. Abuelo, abuelo, ¿estás por ahí? Pues ven a poner derecho a este imbécil, a este incrédulo. Abuelo, por la silla. ¿Cómo consigues eso? Yo no he hecho nada. Es el abuelo. Bueno, pues es que me parece. Ay, madre mía, que me parece. Cuidado, gente, cuidado. ¡Ay, la pipa! ¡Ay, la madre de Dios! He dicho que tuvieras cuidado, que te me ibas a pegar. El portador se lo condudo. Esto se pasa de castaño oscuro. Tengo que pensar algo. No hay más remedio. Haré lo que tenga que hacer. Cuidado con sus juegos, que me va a dejar viuda. Buenas, yo venía. A doctorear, como siempre. ¿No me habría dejado un paquetito por aquí? ¿Paquete? Sí, cuando vine antes me llevaba un paquetito de comida para mí. Al llegar a mi casa no lo llevaba. Tengo un periquito más bonito que dice: olé, olé, salero. Pues mire, yo tengo un salero que dice Hotel Monte Picante. O sea, que es usted. A mí no se ha dejado nada. Siempre tiene un chiste en la boca. Bueno, me voy. Adiós. Santa Rita de Casia, yo juraría que me deja mi bolso aquí. No jure que tiene razón. Ha sido el fantasma del abuelo que hoy está revolucionado. Bueno, me voy. Adiós. ¡Rámpula! ¡Ven a prisa! ¡Rámpula! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fuego? ¿El fuego? ¡El fuego del infierno tenemos aquí! ¿Qué quieres decir? Con tanto grito. ¿Qué ha pasado? Pues mira, que el fantasma del abuelo ya tiene compañía para jugar al cruz. ¿Pero qué dices, borrico? Lo que te digo, que don Cipriano, ¿Qué le pasa a ese muerto de hambre? pues eso, que se ha muerto de... ¿Qué? Que don Cipriano la han palmado. Gori, gori, requipatipá. ¿Qué quieres decir? Lo que te digo, que don Cipriano se ha muerto de hambre, como un pollito, en el desierto de Sal. Pero eso no puede ser tan de repente, hombre. De repente, ahí dentro lo tiene sentado en una silla más tieso que un cartel de esos que pegan por las paredes el día del domingo, con una cara de hambre que hace temblar a un ciego, y más tieso que mi cartera. Mira, me voy a por un médico para que firme la defunción. Pero está muerto. Te lo juro, por la gloria del abuelo. No es preciso. Oye, ¿cómo te lo has dejado solo? No está solo, mujer. Está muy bien en compañía. ¿Quién está con él? Pues más apropiado. ¿Pero qué? El fantasma del abuelo. Vamos a ver si es verdad o es otra de tus simpletas. Bueno, ahora se termina el primer acto.
primer momento comenzará el segundo. Reina patriarca, ora pro nobis, Reina profeta, ora pro nobis, defensora de los apóstoles, ora pro nobis, defensora de los santos, ora pro nobis, La vecina está durmiendo. Pobre don Cipriano, con lo bueno que era, con lo bien que recitaba, con lo bien que... Y lo bien que bailaba. Pero mujer, ¿cree usted que es momento para dar una cabezada? Que llevo unos días que estoy desvelada. Pues ahora, Regina, estabas con toda la vela desplegada. Perdón, ¿he deshecho el corro? No se preocupe, mujer, ya habíamos terminado de jugar. Uy, además estábamos a punto de imitarla a todos. Voy a dar una mirada a mi hija. Lo quería tanto, estaba tan bueno, era tan bueno. Estaba tan guapo con ese hábito de franciscano. ¿Por qué coño lo ha vestido así? Porque entre sus papeles hemos encontrado una carta que decía: ábrase solo después de mi muerte. No te fastidies. ¿Y a quién quería abrazar después de muerto? A Shakira, no te fastidies. Era un documento con la última voluntad. Ahí decía que quería ser enterrado con el hábito de San Francisco de Asís. ¿Asís? Pues no soy patrón de los... Sí, decía que como toda su vida había pasado más hambre que un perro sin hambre, se agarraba al patrón de los animales. Pues la verdad es que así estaba muy apañado. Parecía el hermano Rafael de la Dolorosa. Y con la dichosa cartita le hemos tenido que comprar el hábito de franciscano. ¿Es el franciscano? ¿Es vestido de Lady en vez de Gentleman? Franciscano es un braille. Oh, yeah. Bueno, dejamos de tonterías y vámonos, que ahora mismo están aquí los de la fiambrera. Ahora la que habla en chino eres tú. Los de lo caso atontao. Y primero tenemos que tomar un tentempié. Oh, yeah. El capullo este, ¿cuándo aprenderá a hablar el español? Cada vez entender menos español. Vamos, que va para atrás como los cangrejos. Pasa la bandeja. Bien, bien,
5 padres nuestros, 5 de María, no te asustes, chiquillo, esto es una broma. 5 credos. ¿Y no le has cantado el gori que lleva sotana? ¿Y qué te pasa, hija? ¿Por qué lloras y haces ¡ay! ¡Ay, mamá, no me dices! ¡Hombre, ya que no quede! He venido a buscarla porque ahí abajo está esperando el cobrador de los casos. Pues, hija, ya voy, ya voy. ¡Corta! Es como si dijéramos Antonio Vargas Heredia, flor de la raza Calé. Pero, resumiendo, ni adeñar ni puñetera idea. Oh, right. Mira para afuera, hija. No te he dicho 1000 veces que no te dejes la portería sola. ¡Ay, mamá! ¡Te va a dejar la oreja como la del príncipe Carlos de Inglaterra! Vamos a la cocina a preparar lo que sea. Mire, madre, no me llame por mi calma que se me pone mal cuerpo. Pero ¿por qué no se quedaría el mundo el día que me bautizaron? Si es que se tenía que haber denunciado por ponerme ese nombre. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí parada? ¿Por qué te crees que por tener un muerto en casa vas a tener fiesta? Tira regla del salón por si viene alguien. ¿Pero quién va a venir? Si vivía más solo que un preso incomunicado. Mira. Que no seas descarada, ya no que se te mata. Bueno, bien, pues ahora voy. A sus órdenes, mi sargento. Uy, perdone, es que no la había visto. Perdóneme. Que te perdone. Si no te doy un abrazo es porque tengo miedo de asfixiarme. Has hecho lo que hubiera hecho yo si no tuviera tanto miedo como le tengo a la sargento hecha. Pues el hombre tiene que ser valiente, más con lo que tiene ahí dentro. ¡Ay, valiente, valiente! Menudo cartonazos estoy hecho yo. Pero ahora ya está el Machacán, la voz del otro mundo. Y si sale bien, ¡pumpa! Mi ir a la habitación para hacer un recareca. Caramba, con el capullo este, ¿cuándo aprenderá a hablar el español? Ahora acordar, un recado. Pues usted lo recade. Bien, mister. Voy a ver cómo se encuentra el pobre don Cipriano, porque tengo miedo de que vaya a meter la pata. ¡Coño, no! ¡Ya! ¿Cómo está, loco? ¿Cómo sale así? ¿Que cómo salgo? Agarrándome a las paredes. Estoy muerto, sí, pero muerto de hambre. Tengo tanta hambre que dentro de un rato no va a hacer falta y hacerme muerto. No sabes lo que le digo y me da la sensación de que estoy en un papel dirigida. Y ya me da igual todo. Porque la vida es sueño y los sueños son, como decía Calderón. No se ponga usted así. No sé qué sería de nosotros si se dan cuenta de la farsa que estamos haciendo. Yo sé que burlarse de la muerte no nos puede traer nada bueno. Y poco más grave. Hablando de traer algo bueno, ¿por qué no me traes algo para comer? Que no se confundan ni para ser muerto.
traiga de comer. Pues a que me das a elegir poca cosa. Unas chuletitas, unas longanizas, un poquito de ajote para untarlo con el pan de vuelta, si no, no. Sí, hombre, sí. Claro. Y que venga alguien a verlo y que lo pille con la boca llena. Ay, pues tú le dices que estamos en el último bocado de la muerte. Ya está. Mira, le traeré un vaso de leche, que eso calma el hambre y se lo bebe rápido. Y algo para mojar, ¿no? ¿Qué le traigo para mojar? Poca cosa, tú. Poca cosa. Un trozo de carne de puchero, una longaniza, poca cosa, hombre, algo así, sutil, suave. Sí, hombre, sí. ¿Y por qué no? Un buen plato de habichuela, con chorizo, panceta, morcilla y para postre una buena sandía. Calla. Pues no es mala idea, tú. Pero no me lo digas así, que me va a dar un ataque al corazón, ¿no? Lo que sí que me podías traer es una listerita, porque ahí en la caja esa de los muertos hace un frío que lleva un muerto. Y vuelta otra vez con la muerte. Bueno, más helado que un polo de mesa. Venga, métese ahí adentro y rápido. Y estése quietecitos. ¿Qué no voy a estar quietecito? Si de estar ahí quietecitos se me agarrotan las piernas y las corras y todo. Dese prisa que es más lento que un caracol con reuma. Pues yo de joven, cuando estaba en el teatro, la cosa yo era mucho más rápido, pero algún día la cosa cambió, porque vino un médico y me recetó unas inyecciones. ¿Y de qué dan esas inyecciones si se puede saber? De placenta de tortuga. Por eso el talento. Voy a ver qué le puedo llevar a este de comer. Voy a ver si por lo menos se bebe este vaso de leche. Es que no he encontrado otra cosa en la cocina. Ay, con ese vaso de leche en la mano. ¿Leche? ¿Qué leche? ¿Eso qué? ¿La que mamaste cuando naciste? ¿Eso qué es? Ah, esta. No, la que te dio tu madre por equivocación. Es que tenía ganas de leche. Pero si a ti no te ha gustado nunca la leche. Pues mira, ya ves, ahora me han dado deseos. Es que no te la bebes. Es que está helada. No hace falta, te voy a salir. Esa no te la bebes. ¿Yo? Claro, que te la bebas, si no... ¡El abuelo! Vale, ya va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, está muy buena, muy buena. Este hombre está muy raro. Desde que se ha muerto el muerto de hambre de ese, yo no sé qué pasa. Pero raro está. Adelante. Pero si está abierto. Pase quien sea, si está abierto. Si los vecinos le han traído una corona y todo. Si es que en el fondo
Era tan bueno el pobre. Ay, madre mía. Bueno, la dejaré ahí. Ay, madre mía. ¡Doña Brácula! ¡Doña Brácula! Bueno, voy a ver si puedo alimentar a la anciana. Buen bocadillo. Vaya ocurrencia. Si a todos los muertos les tuvieran que dar un bocadillo después, ya no se muere nadie. Hay un hombre de cuerpo presente. Presente. Mira, mi madre cristiano se queda mudo. Que don Ciprián se le incineraría todo. ¿Eh? Que si don Ciprián se le incineración. No, eso no se estila mucho por aquí. Aquí, tierra. Ya crían margaritas, vamos. Oh, qué raro, porque yo escuchaba que Valencia ha sido la tierra del fuego. Aquí lo que se queman son las payas. Oh, don Ciprián debe de ser quemado, porque es mucho más práctico. Don Ciprián debe de ser quemado. ¡Payero! ¡Más que payero! Nada, especulaciones suyas. Yo me voy que tengo faena. Esa malaquita de las luchas al padre. ¿Ya veamos? Tenga cuidado, no lo voy a comer a alguien. Buenas, doña Brácula. Está por allá adentro, pero hoy no creo que... No, si vengo por lo de su huerto, que me he enterado y quería... Uy, doña Delia, ¿usted por aquí? Sí, venía a ver al finado, porque quiero rezarle unos padres nuestros y hacerle un encargo. ¿Un encargo al muerto? No creo que deba hacerlo. ¿Por qué? Porque hace noches que no duermo, no consigo dormir y estoy como si me hubiesen arrastrado por un camino de piedras. Sí, como si tuviera usted remordimiento de conciencia. Quiero verlo. No puede ser. Déjala que entre, hombre. Aunque el espectáculo no es como para ver a Bertín Osborne, precisamente. ¿Pero qué? ¡Mumu! Yo siempre he oído la muma. ¡Que está boca abajo! ¿Qué Yo. He sido yo. Le he dado la vuelta para que cambiara de postura. Señora, ¿me da usted permiso para poner la radio? ¿La radio ahora? Sí, es que ahora enseguida van a hacer el sorteo de la primitiva y tengo un presentimiento. Pues mira, el que juega por necesidad pierde por obligación. Pero haz lo que quieras, ponla, si no la pones muy fuerte. Vale. Bajita, vale. Estos son los números que forman una combinación ganadora de la lotería primitiva, cuyo sorteo se celebró ayer. 7, 13, 21, 32, 33, 39. El número complementario es el
Ejecutado 100% de los boletos. Solo ha aparecido uno con el pleno que cobrará más de 200 millones de euros. Y este afortunado boleto está sellado en Torrent, Valencia. Y va firmado por un tal Cipriano de la Concha de la Mañana. Felicitamos a este nuevo millonario abundante. Aquí acaba la fama, la mala fama y el canguelo. Aquí se acaba la mala fama y el hambre del Cipriano y el canguelo. Y como llamo Cipriano, al fantasma del abuelo, sin más le vamos a dar.